Fisiología Humana 1, nosotros tenemos que comenzar por algunas definiciones generales que posiblemente ustedes ya hayan visto en Ciencias Biológicas 1 o incluso, ¿por qué no?, en su formación de secundario, ¿sí? ¿Qué es anatomía? Anatomía es el contexto, la estructura, donde van a ocurrir los fenómenos vitales. ¿Qué son esos fenómenos? Funciones, ¿sí? Eso es justamente de lo que se va a ocupar la fisiología. La fisiología va a estudiar las funciones y los mecanismos que se desarrollan dentro de un sistema vivo. Nosotros, específicamente, el sistema vivo del que nos vamos a ocupar es el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, esto que les mencionaba, que es el puntapié inicial de lo que nosotros vamos a hacer en la unidad 1, hablar el mismo idioma, ¿sí? Entonces, para esto nos tenemos que ir familiarizando paulatinamente con el lenguaje que vamos a utilizar en esta materia, pero en Anato 2, en Anato 3 y en las otras que les mencionaba anteriormente. Y también, por supuesto, cabe aclarar que es el mismo lenguaje que vamos a utilizar cuando el día de mañana, van a utilizar, mejor dicho, el día de mañana cuando desarrollen su ejercicio técnico profesional, ¿sí? Tal vez ustedes me digan, bueno, pero no vamos a ir hablando de cada partecita, de cada hueso que vemos a lo largo de la carrera. No, eso por supuesto, pero hay mucho lenguaje que se adquiere en la unidad 1 de Anato 1 que realmente se utiliza para siempre, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo algunos de estos, de estas definiciones, de estos modismos específicos de nuestra formación que las vemos ahora y nos van a acompañar en el resto de nuestra carrera. Bueno, la anatomía tiene muchas divisiones, muchas ramas, ¿sí? La anatomía regional o topográfica es la que organiza el cuerpo por partes, ¿sí? Como podemos ver en la imagen que acompaña esta diapositiva, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, ¿sí? Miembros superiores, miembros inferiores, ¿sí? Generalidades que uno puede aproximarse de modo exterior, externo, ¿sí? O sea, es una división en segmentos más amplia, digamos. En cambio, por ejemplo, la anatomía sistémica, que es otro modo en el que se va a dividir la anatomía, tiene que ver con las funciones que estos sistemas, estos distintos sistemas que constituyen el cuerpo humano, desarrollan, ¿sí? Acá tenemos la amplia lista de las distintas funciones, es decir, los distintos sistemas que tenemos en el cuerpo humano. ¿Y cómo está expresado acá? Tenemos el sistema de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, cómo se denomina, y la ciencia médica, la ciencia de la salud, que se ocupa del estudio de este sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos en estas definiciones, en estas palabras, nosotros vamos a encontrar tanto preposiciones como, se me borró la palabra, disculpen, finalización, términos que nos indican, por ejemplo, dermatología, ¿sí? Sabemos que logía es el estudio de, y que dermato tiene que ver con la piel, con el sistema tegumentario. Y así esto lo hemos reflejado en todo el listado, ¿sí? Osteo del sistema esquelético, óseo, logía, el estudio de, ¿sí? Lo mismo ocurre con artriología, miología, neurología. Sí, también a esto es un poco a lo que me refiero cuando les digo a ustedes esto de adquirir el lenguaje específico, ¿sí? Tiene que ver con que hay algunas cuestiones del lenguaje que van a repetirse constantemente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos sistema urinario, la ciencia médica, ciencia de la salud, que se ocupa de esto es la urología, pero en lo que nosotros respecta como radiólogos, vamos a hacer, por ejemplo, uroresonancia o urotomografía. Entonces, si nosotros vemos estas denominaciones, ya sabemos qué tipo de protocolo, qué tipo de estudio tenemos que llevar adelante, qué órganos son los que necesitamos ver en el procedimiento que vamos a realizar, ¿sí? Bueno, no sé si en ciencias biológicas ven esta noción, que alguna vez escucharon hablar
del término de posición anatómica? ¿Lo vieron en ciencias biológicas? ¿Saben lo que es? Sí, lo Sí. vimos. Sí. Bueno, perfecto. ¿Por Sí, qué lo es tan vimos. importante esta denominación? Porque todas las posiciones radiológicas nosotros vamos a partir de la posición anatómica las vamos a realizar, las vamos a explicar y vamos a estudiarlas para desarrollar nuestra formación. Lo mismo ocurre con otras ramas de la misma carrera, ¿sí? En tomografía va a ocurrir lo mismo en resonancia, ¿sí? Entonces, es fundamental, a esto me refería con nociones que nos van a acompañar para siempre. ¿En qué posición está el sujeto de la diapositiva siguiente? Por supuesto, están en posición anatómica. ¿Por qué digo por supuesto? Porque nosotros vamos a trabajar no solo en anato, sino en toda nuestro desarrollo, en la formación académica y en nuestro trabajo. Vamos a trabajar con distintos planos. La comprensión de los planos es fundamental para que nos ubiquemos en el espacio, para que sepamos ubicarnos en el espacio. ¿Qué quiero decir? Cómo vemos cada órgano o cada estructura de acuerdo al plano con el que lo estamos observando, ¿sí? Cabe aclarar, o ver esta imagen me remite a recordarles que hay cuestiones que para nosotros son fundamentales y cosas que las vamos a estudiar en la materia y luego tal vez con aplicarlo cada tanto o no aplicarlo nunca, nos vamos a olvidar, ¿sí? Pero hay cosas que son innegociables, digamos, contenidos que nosotros tenemos que tener en nuestra propiedad intelectual. Y este es uno de estos, ¿sí? Los planos, la posición anatómica y los planos, ¿sí? Ningún técnico radiólogo, ninguna técnica radióloga puede confundir o equivocar los distintos planos, ¿sí? Por supuesto que en la instancia de formación sí, porque para eso estamos acá. Pero es una noción que nosotros no podemos desconocer o titubear el día de mañana, ¿sí? ¿Ustedes vieron los planos en ciencias biológicas? Sí. Sí, lo vimos. ¿Sí? Perfecto. ¿Tienen una noción real, digamos, de lo que es o a alguno le cuesta o no sabe identificarlos? Sí, más o menos lo tengo noción de cómo es, más o menos. Pero Sí, igual, por las imágenes que vimos también va en mi caso, yo lo entiendo bien. Bueno, perfecto. Nosotros vamos a ir viendo distintas regiones, distintos contenidos de la materia y los vamos a ir comparando o haciendo su correlación con distintos estudios de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Sobre todo vamos a trabajar con radiología convencional, con tomografía computada y con resonancia magnética nuclear. Entonces ahí también se va a poner en juego esto de, bueno, ¿y en qué plano está? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vemos miembro superior, ¿sí? No, voy a poner una imagen de miembro superior en una tomografía. ¿Qué plano es? ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo en distintos ejercicios, en distintos momentos, y a eso me refiero con es un contenido innegociable, ¿sí? Todos tenemos que saber de qué plano estamos hablando cuando vemos una imagen, ¿sí? Por esto que les decía, que luego son cuestiones con las que vamos a trabajar el día de mañana, ¿sí? Justamente esto que les comentaba es lo que dice este material, ¿no? En resonancia magnética nuclear, estas imágenes que tenemos acá, y en tomografía computada, los distintos planos a nosotros nos permiten observar el órgano o el sistema que nos interesa ver. Al verlo de distintos planos, observamos distintas caras, distintos lados, distintas partes, ¿sí? Y si queremos localizar una lesión, ver un daño, podemos ir jugando con estos tres planos para ubicarlo. Incluso podemos realizar lo que se llama, como vemos en esta imagen, como vemos en esta imagen, que es una reconstrucción volumétrica de tomografía, esto es un algoritmo matemático que realiza el tomógrafo tomando en cuenta el plano axial, el plano sagital y el plano coronal, ¿sí?
se combinan estos tres planos, se toma el volumen y se hace esta imagen, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir en resonancia magnética. En este caso, en resonancia, la imagen superior es en el plano axial y la imagen inferior es en plano coronal. ¿Cómo sé esto? Porque nosotros acá estamos viendo el húmero, entonces de acuerdo a cómo veo el húmero, yo sé en qué plano estoy, ¿sí? Lo mismo ocurre en el axial y en el sagital, ¿sí? De acuerdo a cómo nosotros vemos. Por ejemplo, vamos a tomar en este caso la columna, ¿sí? Yo acá estoy viendo la columna en un plano axial, acá la estoy viendo en un sagital, y en el coronal, por el nivel del corte en el que estamos, no la vemos, ¿sí? Sin embargo, sí vemos las costillas, ¿sí? Que se van a articular atrás con la columna vertebral. Bueno, esto que les mencionaba, estos son contenidos que para nosotros resultan fundamentales, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la terminología que tiene que ver con la relación, la posición que existe entre las distintas estructuras, ¿sí? Entonces, acá tenemos el listado, pueden leerlo, no tiene sentido que yo les haga la lectura minuciosa de cada una de las definiciones. Lo que sí es importante que aclaremos para qué a nosotros nos van a servir estas nociones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el miembro superior en la unidad 2, si nosotros vamos a hablar del húmero, ¿sí? Que teníamos una imagen en la diapositiva anterior. Nosotros vamos a hablar, el húmero tiene dos extremidades, un cuerpo, ¿sí? Para no meternos en el hueso propiamente dicho y lo veamos a profundidad cuando llegue la clase. Para nosotros, cuando yo me voy a referir a alguna porción del húmero, puedo utilizar esta terminología. Puedo, en realidad no. Mi deber para que todos me comprendan, porque es el idioma que corresponde, sería, por ejemplo, la porción proximal del húmero, y yo estaría haciendo referencia a la porción del húmero que está más cerca del tronco. Por eso es proximal, ¿sí? En cambio, la porción distal del húmero sería la que está más alejada del tronco, ¿sí? Esto siempre tiene que ver, en general, esto de proximal distal tiene que ver con el esqueleto axial, ¿sí? El esqueleto axial, el cráneo, cuello, tronco, y el esqueleto apendicular, que son los miembros, ¿sí? Nosotros en Anatomía y Fisiología 1, además de ver estas generalidades y generalidades del sistema esquelético, vemos el esqueleto apendicular, ¿sí? Vamos a ver miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Esta imagen tiene que ver con, justamente, pone en juego esto que hablábamos antes, los distintos planos anatómicos y las posiciones, ¿sí? Está tomado del MacMin, que es uno de los materiales que tienen a disposición. Hasta acá, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna consulta? Todo bien, todo bien. Bien, bien. No, todo bien, profe. Bueno, bárbaro. Lo mismo va a ocurrir con los términos de movimiento, ¿sí? Son cuestiones que tal vez nosotros la vamos a ver medio rápido, digamos, pero es un lenguaje específico que en radiología se pone muchas veces en juego. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro trabajo en radiología convencional, en tomografía, en resonancia, está muy vinculado con la traumatología, ¿sí? Entonces, bueno, incluso, disculpen, me voy a corregir, también hay otras disciplinas que van a requerir de este lenguaje. Por ejemplo, en endoscopía, ¿sí? Cuando un paciente tiene una obstrucción de vía aérea por un objeto extraño, es decir, en criollo, se tragó algo y lo tiene trabado en la garganta, nosotros vamos a decir una obstrucción de vía aérea superior por objeto extraño, es muy común o recurrente que recibamos en el servicio de radiología, por ejemplo, una solicitud que diga cuello en hiperextensión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que conocer la diferencia entre flexión o hiperflexión
y extensión o hiperextensión, ¿sí? Esas son nociones que, repito, tal vez nosotros las veamos rápido para avanzar con otros contenidos, pero son muy importantes, ¿sí? Esto de los términos de movimiento también se describen respecto a la posición anatómica, por eso conocer esa definición es fundamental, y también es importante saber que se consideran siempre en opuestos, como mencionaba recién, extensión y flexión, pero también van a ver en la bibliografía las distintas oposiciones, y esto que les mencionaba, que si trabajamos en un servicio de radiología que está vinculado a traumatología, es muy probable que se nos ponga en juego en más de una ocasión los distintos términos de movimiento que vemos en esta diapositiva, ¿sí? Abducción, aducción, pronación, supinación. Es importante aclarar que estos términos de movimiento pueden hacer referencia, si estamos hablando del esqueleto apendicular, a el miembro superior, por ejemplo, al miembro superior o a la mano, o incluso pueden hacer referencia a la totalidad del cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a realizar un estudio que es con el paciente boca abajo, lo que corresponde es decir que esa exploración, ese estudio se está realizando con el paciente en pronación. Y esto, si el paciente está boca arriba en el estudio, nosotros vamos a decir que esta exploración se hace con el paciente en posición supina o en supinación, ¿sí? Es decir, todo su cuerpo en relación a ese término. Bueno, acá en función a los que les mencionaba anteriormente, que si pueden acompañar con lectura de la bibliografía obligatoria, van a tener un salto cualitativo en la comprensión de las cosas que nosotros veamos, y esto seguramente se vea reflejado en las evaluaciones o en las participaciones que ustedes puedan llevar adelante. Entonces les sugiero, para poder ir desarrollando el glosario y también para tener una comprensión más acabada de los términos de movimiento, que lean del libro de Anatomía con Orientación Clínica de Moore, de la página número 3 a la página número 12, que es parte de su introducción. Incluso ahí se van a encontrar con estas imágenes que tal vez pierden calidad en la diapositiva, pero en el libro pueden apreciar bien cuáles son las aclaraciones que tienen. Y aprovecho, ya que les pido la lectura de esas páginas para lo que veníamos hablando de los términos de movimiento. La próxima clase nosotros vamos a comenzar directamente con el sistema esquelético, y ahí sí adquiere mucha importancia que ustedes puedan llegar con el material leído o con parte del material leído para que podamos aprovechar al máximo la instancia de ir desarrollando la clase, ¿sí? O sea, que no escuchen por primera vez los términos que vamos a ir viendo en la clase, ¿sí? Como les mencionaba antes, la clase del material número 2 yo la voy a habilitar el próximo martes, la voy a habilitar antes de la clase, ¿sí? Disculpen, la clase comienza a las 19 horas, alrededor del mediodía más o menos, tal vez alrededor de las 15 horas, yo les habilite las diapositivas que están en la clase 2, que es sistema esquelético. La clase 1, la clase de hoy, es más de carácter formal, por eso es la más corta del cuatrimestre, también porque no los quiero agobiar con contenidos, y más bien presentarles las pautas de trabajo y cómo espero o cómo tengo pensado que sea nuestro intercambio, ¿sí? Les pido a ustedes que acompañen con lectura para que se pueda aprovechar al máximo nuestro encuentro presencial. Y bueno, como les mencionaba antes, ahora voy a cortar la grabación y vamos a dar un espacio a preguntas y cuestiones que hayan quedado en el tintero en la exposición.